Saludos amigos de este programa de Buena Fuente. Ya la reforma constitucional es un hecho con su fórmula y articulado pétreo, el 12 y 8, que le impide a cualquier gobierno, partido que tenga representación congresional motivar una modificación que toque el periodo presidencial. Y eso está igual que en Estados Unidos. Por otro lado, los arroceros, principalmente los asentados de la reforma agraria, que producen entre el 65 al 70% de todo el arroz, van a tener que volver a su predio de cultivo, porque la expatriación de haitianos les va a dejar sin brazos y ellos no pueden darse ese lujo, ellos tienen que concluir sus cosechas. De eso vamos a hablar también en este programa, pero antes vamos a pasar unos mensajes. Regresamos. La Asamblea Revisora finalmente aprobó la reforma constitucional. Aspectos clave como la unificación de las elecciones municipales y nacionales y presidenciales a partir del 2032, que no es a partir del 2028, sino del 2032, cuando se supone que ya toda una serie de mecanismos de elección estarán suficientemente aceitados. La reducción de la plantilla de diputados, no de 53 como proponía el Poder Ejecutivo, sino de 20. Y la aprobación de un articulado que crea una fórmula pétrea para impedir que en el futuro se convoque a la Constitución para cambiar la duración del mandato presidencial, mucho menos lo referido a la reelección. Tal como está redactado, solo se le permitirá a un presidente electo libremente optar por un nuevo periodo, pero nunca jamás, como es en Estados Unidos, desde que se fundó ese país, como es en muchos países más. Por eso se le llama a ese articulado un articulado pétreo, hecho en piedra, para que no se pueda modificar. Esto le resuelve un gran problema al país, entiendo yo, porque el tema lo había planteado como una necesidad del presidente Luis Abinader desde que se instaló en el poder en el 2020 y ahora lo ratificó cuando se juramentó para el segundo periodo. Ya se aprobó, solo falta la promulgación por parte del Poder Ejecutivo y eso tiene un trámite. Lo hizo aprovechando una mayoría que tiene el Partido Revolucionario Moderno, muy unificado, estricto en su disciplina interna. Y ahora viene lo que falta para que estas reformas, que son muchas las que están pendientes, inicien con pie firme, que es la reforma fiscal y tributaria. Esta reforma se hace con el propósito de incrementar los ingresos del Estado entre un 1.5 a 2.5 del Producto Interno Bruto. Poco más de 100.000 millones de pesos al año, puede llegar a 150.000 millones de pesos al año, que cierren una brecha fiscal que en este momento es un 3% del Producto Interno Bruto. O sea, el gobierno tiene que salir a buscar créditos, préstamos, tanto locales como internacionales, para cerrar una brecha que ya monta el 3% del Producto Interno Bruto en su presupuesto. Dinero que tiene proyectado gastar e invertir, pero le falta. Y eso que le falta representa un 3% del Producto Interno Bruto. Y eso hay que salirlo a buscar.
Esta reforma aprobada en esos términos debe reducir considerablemente la necesidad de endeudamiento del país y debe reflejarse además en un incremento considerable de la disponibilidad del Estado para inversionar no solamente en nuevas infraestructuras, sino también en el mejoramiento y calidad de la administración pública y de los servicios básicos: energía, agua, alcantarillado, educación y vivienda. Si no reparamos en estas cosas, no vamos a entender la importancia que tiene una reforma fiscal y tributaria. Y vamos a estar dando vueltas a la noria. Y la oposición, que es dada en todos los tiempos, no solamente en este periodo, a rechazar toda iniciativa del Estado para dificultar su gestión, porque cree que dificultando su gestión se va ameritando ante la población e incrementando su posibilidad de recuperar el poder o de alcanzar el poder, cualquiera de las dos cosas. Eso es una práctica ya. Aquí usted nunca ha visto a la oposición reconociendo como buena y válida una iniciativa gubernamental. Eso no pasa. No lo espere. Es una forma de hacer política en la República Dominicana que se ha extendido a todas las colectividades políticas. Irracional para un país que tiene tanto atraso, tanta deuda social, que haya ese obstáculo preestablecido. La oposición nunca va a apoyar iniciativa gubernamental alguna, lo que para mí es una irracionalidad. Y yo incluso he militado, aunque no como miembro, pero he estado adherido a propuestas políticas en muchas ocasiones. Nunca he ido a formar parte de las estructuras políticas que promueven esas soluciones, esas propuestas políticas. Pero siempre he mantenido la visión de que las cosas buenas hay que apoyarlas. Apoyé el metro cuando la oposición no creía en el metro. Apoyé Punta Catalina cuando no creían en Punta Catalina. Apoyé la creación del sistema de asistencia social con el sistema único de beneficiarios a la cabeza. Esas son cosas que fueron muy combatidas por la oposición de turno, con una irracionalidad que uno hoy se pregunta hasta cuándo la oposición política va a mantener esa actitud. Bueno, pues déjenme decirle que la reforma fiscal, esta es la primera reforma fiscal y tributaria a fondo que muestra menor resistencia. La oposición, si bien no la apoya, los argumentos son muy débiles y la forma de oponerse no llega al punto de tratar de desestabilizar ni nada de eso por el momento. Los propios grupos económicos que se van a ser afectados, lo que quieren es negociar, más que resistirse como se hacía antes. O sea, ha cambiado notablemente el ambiente nacional. Por eso, esta reforma fiscal y tributaria que se aproxima, ya fue entregada la documentación básica al Congreso. Hay que esperar ahora que lo pongan en agenda una vez se salga del Congreso la reforma constitucional. Y por tanto, lo que esperamos es que se comience a discutir. Se ha abierto una expectativa que es necesario que esté abierta, y era de que una vez convocada a vistas públicas, como siempre acontece, acciones de reforma de fondo como esta tienen que ir a vistas públicas. Una vez se establezcan las vistas públicas, los legisladores, tanto el Senado como la Cámara de Diputados, van a tener que tener muy abiertos sus ojos, atentos sus oídos para las observaciones que se hagan. Porque es probable que algunas de ellas tengan sentido, como por ejemplo, no parece razonable, aunque puede ser una política común, que se eliminen todas las excepciones
de que hoy disfruta, por ejemplo, la industria, de que hoy disfruta, por ejemplo, el turismo, de que hoy disfruta, por ejemplo, el cine, porque eso está dispuesto así, es eliminado, ¿eh? Porque puede acontecer que ya se aclaró que los que tienen beneficios que la ley actual, sin modificar, así como está, les concedió, eso va a seguir, o sea, no es que van a hacer, no es que van a ponerle van a cortar los contratos que ya el Estado tiene con, por ejemplo, promotores del turismo e inversiones, o en otros sectores, no. Eso va a proseguir. Es a partir de este momento de la aprobación de esta reforma que ya no se conceden más exoneraciones, más subsidios, porque el gobierno no puede, esa política tiene que frenarla. Me parece que se puede compensar claramente esta decisión con permitirle a los que ya se han aprovechado y tienen inversiones en marcha proseguir. Es conveniente también que se observen algunas otras eh, 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 puntualizaciones que se están haciendo, porque tiene que ver con el sano desarrollo del país. Así que van a estar abiertas las vistas públicas, vayan, expresen que de seguro van a poder conseguir por lo menos una atenuación de estas medidas. Eso es lo que queríamos decir en la primera parte. Vamos a pasar los mensajes y regresamos de inmediato. Lo que se ve como un problema para la economía nacional por efecto de la decisión del gobierno de deportar los nacionales haitianos que se encuentren ilegalmente en el país. Sin embargo, va a tener un reflejo casi de inmediato en una acción que era necesario aplicar desde hace ya mucho tiempo, y es la vuelta a actividades productivas de los dominicanos, que la que habían abandonado para meterse a actividades puramente especulativas o al transporte vía motor y esas cosas, o simplemente a no hacer nada, a vivir de los envíos que le hacen sus familiares del exterior. Bueno, pero hay un sitio, un lugar donde usted va a ver incorporarse de nuevo a sus predios. Se trata de los arroceros asentados en la reforma agraria. Entre un 65 a 70% de la producción nacional del arroz que viene a nuestras mesas la producen los asentamientos agrarios. Estos asentamientos habían adquirido tal eficiencia, madurez, consolidación, que muchos de ellos, de los asentados, se habían dado el lujo de contratar mano de obra extranjera barata e informal, por la que no pagan seguro, no tienen responsabilidad alguna con ellos, y estaban sentándose, dedicándose al juego de azar y a otras cosas. Van a tener que regresar a sus predios, porque en este momento los predios arroceros del país necesitan más que nunca de brazos experimentados como el de los arroceros criollos para que puedan producir cosechas al más bajo costo posible y competir con lo que viene, la apertura total del mercado a partir de enero próximo, precisamente para el arroz. Los asentados arroceros dominicanos son conocidos productores, cultivadores de ese cereal, muchos años. Tuvieron que esperar años de entrenamiento a la mano de obra haitiana que no sabía eso para poder ellos liberarse del trabajo. No. Ahora los haitianos han tenido que abandonar los campos huyendo de la persecución de las autoridades migratorias y ellos van a tener que
ocuparse de sus predios. En los casos en que empleaban dominicanos, van a tener que pagarle lo que eso cuesta ya, porque será la otra. Como los inmigrantes ilegales no tienen capacidad de negociación o casi no tienen, eso ellos pueden aceptar un salario más o menos, pero los dominicanos no, los dominicanos no quieren trabajar por 800 pesos diarios, ¿no? 400 era antes, eso ha subido a 800. No, hay que pagarle lo que ellos creen que deben recibir. Y ciertamente ya el precio del arroz, el cultivo del arroz en sentido general, es rentable a los precios del arroz de hoy. Todo eso se ha ido ajustando de manera inteligente por parte del gobierno para que puedan cosecheros y torrefactores, todos, incluyendo los industrializadores, más los intermediarios, ganar lo razonable. Bueno, paguen lo razonable al trabajador dominicano que necesiten. Y hagan la inversión corporativa, o sea, de grupos, necesaria para mecanizar la producción y liberarse cada vez más de brazos, sean nacionales o importados. Y en última instancia acudan entonces ante las autoridades y normalicen la presencia de brazos, den contratos de trabajo, den seguridad social a cualquier haitiano que venga y proporcionen la identificación. Haga eso. O sea, lo que significa esta acción de deportación de ilegales haitianos tendrá repercusión considerable, y esa experiencia que se está viviendo en los campos arroceros trasplanten las muchas otras actividades, la industria de la construcción, y verá que tiene los mismos efectos. Es positiva la sacada de ilegales haitianos en trullas. Lo que se están alarmando por eso es una alarma fementida. Ellos saben que eso es necesario. Así que felicitamos a las autoridades de que mantengan esto siempre, siempre respetando los derechos humanos. No se puede maltratar ni golpear, pero sí cumplir con la disposición oficial. Eso es lo que queríamos decir esta semana, será hasta otra ocasión.